historia de los tratados es un tema muy interesante y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues bueno, desde los tiempos antiguos podemos ver que hay manifestaciones de tratados desde el año 2500 a.C. Imagínense los pueblos de la antigüedad, Egipto, Babilonia, Asiria y aún más en nuestro continente americano. Los pueblos precolombinos como mayas, zapotecas, incas, olmecas, teotihuacanos y aztecas ya habían alcanzado un alto nivel de desarrollo político, económico y cultural. Estos pueblos practicaban el comercio entre ellos y celebraban alianzas y acuerdos que indudablemente son un antecedente de los actuales tratados internacionales. Los tratados más comunes que celebran, entre otras cosas, eran la guerra y la paz, temas de comerciantes extranjeros y cuestiones de embajadas, todos ellos temas muy vivos de la disciplina. Claro que sí. Si nos vamos para la literatura del derecho internacional, sobre todo en la que viene de Europa, se menciona que fue en Mesopotamia en donde se encontró el tratado más antiguo, precisamente entre las ciudades sumerias, que son Lagash y Unma, en el año de 2500 a.C. En aquellos tiempos eran prácticas para asegurar el cumplimiento de lo acordado y tenían un fuerte contenido religioso. Por ejemplo, la ratificación de los acuerdos celebrados se hacía mediante juramento con una connotación de un gran significado religioso. Un ejemplo de tratado internacional de la antigüedad es el Tratado de Kadesh, celebrado entre Egipto y el reino de los hititas, que fueron descendientes de Ed, el bisnieto de Noé, en el año 1259 a.C. Este tratado contiene disposiciones que se refieren a la paz y por eso podemos denominarlo como tratado de paz, pero al mismo tiempo de alianza defensiva. Y precisamente una réplica de ese tratado, por su antigüedad y su significado, se exhibe en la entrada del Consejo de Seguridad de la ONU, como un mensaje muy elocuente de que desde los orígenes, si el ser humano, si se lo propone, puede realizar acuerdos entre los pueblos. También en la Grecia antigua es posible encontrar ejemplos de tratados. Fundamentalmente se destacan los tratados de paz. En esos tiempos todavía los tratados tenían un fundamento religioso. Lo mismo sucede en el caso de la antigua Roma, aunque en este caso es notable una evolución en la negociación de los acuerdos, pues no solo se hacía entre partes desiguales, sino también entre iguales. En la Edad Media, los tratados internacionales mantenían su fundamento jurídico religioso, se mantenía la influencia del derecho romano, germánico y de la Iglesia Católica. Todo lo que conocemos en temas relacionados con el derecho, o también con los tratados internacionales, debe mucho al derecho romano. El término romano jus gentium es interesante, que significa derecho de las naciones o derecho de gentes. Este término fue utilizado en el antiguo derecho romano para describir las leyes que regían las interacciones entre los romanos y los que no eran romanos. Estas reglas se consideraban tan básicas que eran compartidas por todas las naciones. Por lo tanto, al igual que el derecho natural, se presumía que el derecho de las naciones existía sin expresión positiva en la legislación formal. Para los que no saben, el derecho natural es el que tiene su fundamento en la condición humana. Bueno, en el derecho romano, el jus gentium se empleaba habitualmente en asuntos jurídicos relativos y transacciones privadas, como puede ser el matrimonio, los testamentos y también el comercio. Claro está que el derecho y los tratados internacionales figuran como características necesarias de la sociedad humana, independientemente de cualquier definición, descripción o argumento jurídico. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque estos tipos de tratados son los que evitan problemas entre distintos países, ya sea económicos, políticos, jurídicos o sociales. Y lo que se busca es una igualdad de derecho o de beneficio y que todas las partes sean beneficiadas.
¿Sabías que los tratados internacionales son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo entre ellas? Esto puede ser de muchas clases, puede ser de tipo económico, político, social, cultural, militar, entre otros. Gracias a esto, los países se benefician mutuamente, creando vínculos que finalmente favorecen a los firmantes y en efecto a todos los habituales de los países. Es cierto, los más habituales suelen ser relacionados con la economía, también en referencia a la exportación e importación de todo tipo de productos sociales, referidos a la entrada y salida de extranjeros en los países, extradiciones, personas acusadas de los delitos, entre otros. Son una parte de las relaciones internacionales, es decir, que los países tienen que regular su convivencia y también tienen que regular todo. Derechos humanos, economía, comunicación, medios y todas las operaciones de comercio exterior. Normalmente se entiende un tratado internacional como un tratado de comercio exterior, es decir, un tratado en donde dos países firman un documento y donde regulan todo. Regulan el comercio electrónico, los transportes, regulan las mercancías, los trámites y todo lo que se requiera para importar, para exportar o para hacer alguna relación económica entre dos países. Es verdad, eso se llama tratado bilateral, es decir, bi por dos países. Por ejemplo, si un país hace un tratado con Corea del Norte, que es un país que actualmente no tiene tratados, por ejemplo, Alemania hace un tratado con Corea del Norte. Este es un tratado bilateral. Sin embargo, la mayoría de los tratados son trilaterales o pueden ser de otro tipo, como el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México y la Unión Europea, que estos son más de 20 países que hacen un tratado con México para regular muchísimas cosas, como los aranceles, los trámites aduaneros, como temas económicos y temas logísticos que existen entre los dos países. Es correcto. Ahora, ¿qué contiene un tratado? En un tratado se negocian distintos sectores y se negocian distintas actividades. Se negocian cosas como sectores agrícolas, sector automotriz, sector de construcción, sector de inversión extranjera, sector del turismo y todos los sectores que le interesan a la inversión extranjera internacional. Pero por otro lado, también se negocian en un tratado distintos aspectos que les interesan a todos los países, como reglas aduaneras, seguridad de la carga, seguridad de las mercancías, los inversionistas extranjeros, visas. En fin, si una persona revisa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o revisa cualquier tratado, se va a dar cuenta de que hay cláusulas inclusive ambientales. ¿Por qué? Bueno, esto porque los tratados se negocian de tal manera que convengan a los intereses de todos los países. Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve un tratado? Les respondo la pregunta. Un tratado sirve para establecer una certidumbre a los inversionistas, a los empresarios, también a países. Pero bueno, entonces, ¿qué es la certidumbre? La certidumbre es que se pueda invertir en un país, que se pueda exportar de un país a otro, que se pueda hacer cualquier actividad económica sin problemas y con tranquilidad. Por eso, los tratados internacionales van acompañados de planes de actuación específicos y directos a los países que firman los tratados, aunque la idea principal de los tratados internacionales es que estos se beneficien positivamente a los países firmantes. Bueno, el primer tratado fue el Tratado de Paz. Esto sucedió en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales victoriosas impusieron una serie de duros tratados a los países derrotados. Estos tratados despojaron a las potencias centrales, como lo eran Alemania, Austria-Hungría, junto con la Turquía otomana y Bulgaria, de importantes territorios y les impusieron significativos pagos de compensación. Algunos de los tratados logrados fueron
el Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sèvres con Turquía. Tratados humanitarios. Primero, tratados interamericanos relacionados con la protección de la persona humana. Segundo, los principales instrumentos del derecho internacional humanitario son 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales de 1977, así como numerosos convenios que restringen o prohíben el uso de determinadas armas, como el Tratado de Prohibición de las Minas y la Convención sobre ciertas armas convencionales y sus protocolos. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las mujeres disponen de un doble régimen de protección, una protección general que se aplica a mujeres y hombres por igual, ya sean combatientes o civiles, y a medidas de protección específicas que tratan de atender a las necesidades concretas de las mujeres. Estas medidas de protección específicas incluyen protección contra la agresión sexual, protección de las mujeres privadas de su libertad, protección de las mujeres embarazadas y protección de los vínculos familiares. También están los tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Varias de ellas se complementan con protocolos facultativos, que vienen a ser como las disposiciones adicionales de las leyes, de todos estos textos legales. Los más determinantes son los pactos internacionales de los derechos civiles, políticos, de derechos económicos, sociales y culturales también, se pueden considerar. Junto con sus 3 protocolos adicionales y la citada declaración, la Carta Internacional de los Derechos Humanos.